Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes en estas terceras jornadas de manejo avanzado de lesiones por presión y heridas de difícil cicatrización, organizadas por el Departamento de Enseñanza en Enfermería del Hospital General Zacatecas, Luz González Cosio. Mi nombre es Cruz Flores Melgarejo, soy orgullosamente enfermera. El objetivo de esta sesión, denominada Seguridad y Calidad en la atención de las personas con heridas, busca el objetivo de analizar las dimensiones de la calidad en salud. Aquí comenzaré esta disertación haciendo una pequeña reflexión, aunque para Flores Nightingale, esto que yo te presento en la pantalla no tenía la finalidad de reflexionar ni de ser una frase. Esto se encuentra escrito tal cual en las notas de enfermería escritas por la madre de la enfermería moderna en 1863. La frase, la cita textual dice: puede resultar sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause daño. Flores Nightingale, durante su participación en la atención de heridos de guerra, demostró a través de sus conocimientos de estadística que morían más personas en los pabellones de atención en salud de estas personas heridas en guerra que incluso las personas que estaban en los campos de batalla. Como puedes darte cuenta, esta cita textual hoy sí nos invita a la reflexión, porque a pesar de los grandes esfuerzos que se hacen en la industria de los cuidados de la salud, seguimos generando daños a las personas, daños que van desde leve hasta daños graves e incluso daños que atentan contra la vida de las personas. Aquí quiero hacer una correlación entre esta cita textual y la máxima hipocrática acuñada en el 460 antes de Cristo por Hipócrates. Esta máxima hipocrática dice: primero no hacer daño. Y estas dos reflexiones nos invitan a generar conciencia como profesionales sanitarios, como enfermeras, para evitar a toda costa la generación de incidentes relacionados con la seguridad del paciente, generar eventos centinela, eventos adversos y quizá a lo mejor detenerlos para que se queden como cuasi fallas. Sin embargo, en 1999, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, en su informe de investigación, al cual han titulado Errar es humano, ha demostrado que entre 48,000 y 99,000 muertes al año son a consecuencia de errores en el proceso de atención en salud. Pero como lo he dicho, 48,000 a 99,000 muertes al año, lo que quiere decir que son a consecuencia de incidentes relacionados con la seguridad del paciente y particularmente a los eventos centinela, porque cuando hablamos de un incidente que genera muerte o que genera un daño grave, permanente e irreversible, estamos hablando de un evento centinela. Es aquí donde nosotros tenemos que generar la conciencia como seres humanos que cuidamos a otros seres humanos para poder evitar, para poder prevenir todos estos errores que impacten en la seguridad de nuestros pacientes y que coadyuven a la calidad asistencial del cuidado que nosotros proveemos como profesionales sanitarios. También quiero comentarte que Flores Nightingale, a pesar de sus ideas revolucionarias para ese momento histórico, ha sido esta enfermera que remueve que las enfermeras generemos antes de hacer un proceso operativo, nuestra actividad tiene que ser más intelectual. A lo largo de la disertación dejaré ver
esa capacidad que tú tienes como intelectual del cuidado, como científica del cuidado, porque quiero también corromper esa idea, ese paradigma negativo que se tiene de que las enfermeras únicamente cuidamos bajo las prescripciones de otros profesionales sanitarios, porque no es el caso de las enfermeras que se dedican de manera profesional al cuidado de las personas que tienen heridas, al cuidado de las personas que tienen deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la integridad tisular o bien de aquellas personas que tienen riesgo de deterioro de la integridad cutánea o riesgo de deterioro de la integridad tisular. En esta disertación también te vas a dar cuenta de que manejo este término llamado la manera correcta y el momento oportuno por las personas con las competencias necesarias. Esta frase la encontrarás en el modelo de seguridad del paciente del SINASEAM. ¿A qué se refiere la manera correcta y en el momento oportuno por las personas con las competencias necesarias? Primero, cuando hablamos de la manera correcta es conocer los procesos, los procedimientos, los protocolos previamente diseñados por un grupo de expertos para poderlos llevar a la práctica cotidiana del cuidado de enfermería en el momento que te encuentras a una persona que tiene heridas o bien a una persona que tiene riesgo alto de tener heridas o lesiones, en este caso, por presión. Por lo tanto, este conocimiento que tienes tú ya en la metacognición, esta información, tiene que ser aplicada en el momento oportuno. El momento oportuno será decidido por tu proceso de toma de decisiones, válgase la redundancia, para la aplicación de esta manera correcta, para la aplicación del conocimiento de tus procesos, procedimientos y protocolos. Por lo tanto, pues tenemos que hablar también un poco de las competencias necesarias, estas competencias que te distinguen a ti como profesional sanitario, que te distinguen como enfermera. Me refiero a las competencias conceptuales, esa información, esos datos, ese conocimiento que tienes en la metacognición que va a ser procesado en tu pensamiento crítico, en tu razonamiento clínico, llevado al juicio clínico y a tu toma de decisiones. Estas competencias que acabo de definir son las competencias conceptuales, pero un profesional sanitario, una enfermera, no únicamente está compuesta de competencias conceptuales, también posee competencias procedimentales, que es llevar a la práctica todo ese conocimiento al momento de cuidar a otra persona, a una persona que tiene heridas o que tiene riesgo de tener heridas en el proceso de atención sanitaria. Otra de las competencias, no por ser la última, la menos importante, estas son las competencias actitudinales. Cuando hablamos de competencias actitudinales, nos referimos al marco de valores, al marco de creencias del profesional sanitario cuando cuida a otras personas. Es aquí donde dejamos ver la conciencia que tenemos y la aplicación de la ciencia para poder estar del lado de la humanidad, para poder satisfacer las necesidades en salud de las personas que depositan su confianza en nosotros como profesionales y en nuestra institución donde prestamos nuestros servicios profesionales. Cuando hablamos de terapia avanzada de heridas, cuando hablamos del cuidado de las personas que tienen una herida, ya sea como parte del tratamiento en su proceso de atención en salud o como producto de un incidente relacionado con la seguridad del paciente, lo tenemos que ver ahora ya no como una práctica frecuente, lo tenemos que ver como una actividad altamente especializada.
porque no cualquier persona va a proveer cuidados a una persona con una lesión o a una persona que tiene riesgo alto de tener una lesión en la integridad cutánea. Cuando hablamos de una actividad altamente especializada y correlacionándola con nuestra norma oficial mexicana 019, que estipula las actividades que como enfermeras ponemos en práctica en los servicios de salud de estas instituciones que pertenecen a nuestro Sistema Nacional de Salud, nos vamos a referir al cuidado de alta complejidad. Este cuidado de alta complejidad requiere que tú y que todas las enfermeras posean competencias clínicas avanzadas, a las cuales hemos denominado el principio de las 5 Ps. Es decir, tú como enfermera con competencias clínicas avanzadas que tiene el proceso sustantivo transversal de cuidar a personas con heridas para proveer terapia avanzada de heridas, debe de poseer conocimientos avanzados de fisiología, conocimientos avanzados de farmacología, conocimientos avanzados de fisiopatología, conocimientos avanzados de exploración física y conocimientos avanzados de nuestra herramienta metodológica para y por excelencia de los cuidados, es decir, del proceso de enfermería. Cuando tú pones en práctica estas competencias clínicas avanzadas, vas a garantizar que tu proceso sustantivo y transversal de cuidar personas con heridas o de cuidar personas con fines de prevenir estas heridas, garantizarás lograr tus resultados y garantizarás lograr que las personas no padezcan un incidente relacionado con la seguridad del paciente en su proceso de atención. Pero también quiero explorar algunos aspectos relevantes, porque ahora pareciera ser que únicamente yo estoy tratando de enclaustrarte a tu actividad con una persona que ya se encuentra dentro de un hospital. Pero también es importante que conozcamos que la terapia avanzada de heridas no únicamente se da intramuros, también se lleva a cabo de manera extramuros. Es decir, tú sales de las 4 paredes del hospital para proveer atención a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o de alto riesgo. Haces visitas domiciliarias para verificar la efectividad de tu terapia avanzada de heridas. Haces cuidados ambulatorios a aquellas personas que visitan al hospital únicamente con la intención de recibir terapia avanzada de heridas. A eso me refiero con actividades extramuros. También las actividades de telemedicina, porque es algo importante que las enfermeras utilicemos la tecnología y nuestras competencias digitales para poder proveer atención a las personas que por alguna situación geográfica o por alguna situación económica o social no pueden acercarse a los servicios sanitarios. Es aquí donde la telemedicina y la teleenfermería juegan un rol sumamente importante. Pero aquí solamente te voy a dejar esa pequeña inquietud de que tú explores cuáles son las actividades intramuros, extramuros y de teleenfermería que una enfermera con competencias clínicas avanzadas puede realizar con la finalidad de tratar y de prevenir heridas en nuestra población usuaria. Hoy solamente hablaré de este proceso al interior de los hospitales. Hablaré desde el ingreso, la atención de las personas y el egreso de las personas que tienen heridas, porque como lo he dicho hace un momento, puede ser que esta persona haya ingresado al hospital y no haya tenido ningún deterioro de la integridad cutánea o ningún deterioro de la integridad tisular, pero como parte del proceso de atención requirió algún tratamiento quirúrgico y ese tratamiento quirúrgico
puso de manifiesto la necesidad de generar una herida quirúrgica. Esta persona ingresó sin deterioro. En su proceso de atención se generó un deterioro de la integridad cutánea o tisular, pero como parte del proceso de atención. No es un incidente, porque para nada es un incidente, salvo que esta herida tenga alguna complicación como una infección del sitio quirúrgico o bien aquellas personas que entran con alguna enfermedad de tipo crónica, como una enfermedad vascular cerebral, donde se requirió quizá la movilización cada 2 horas y como parte del proceso de atención de enfermería, no se generó este cuidado y se generó una lesión por presión. Ahí sí, ya estoy hablando de un incidente relacionado con la seguridad del paciente. Uno, porque se generó una infección del sitio quirúrgico y es trabajo de nosotros prevenir esas infecciones asociadas a la atención de la salud. Y dos, como parte de la dependencia, se genera una lesión por presión, por la omisión de cuidados como el gold estándar de la prevención, en este caso, la movilización cada 2 horas de estas personas. Como te puedes dar cuenta, pues el proceso es un tanto complejo porque puede ser que una persona ingrese sin herida o ingrese con herida en el proceso de atención. Tendrás que discernir. La persona entró sin herida, pero se generó una herida, tenemos que cuidarla y por lo tanto el objetivo sería que egrese con esa herida en un proceso de cicatrización o en un proceso de curación. Es un tanto complejo poder abordar todo este proceso en solamente 40 minutos, pero trataremos de abordarlo desde un punto de vista de las características de la calidad en salud. Por lo tanto, he generado esta mnemotecnia a partir de las cualidades que nosotros utilizamos para juzgar la calidad en el cuidado de las personas con heridas. Me refiero particularmente a esta mnemotecnia a la que he determinado como CESO. CESO porque, reitero, las enfermeras cuidamos desde nuestra intelectualidad. Las enfermeras siempre tenemos nuestro proceso intelectual para después transformarlo a un proceso operativo, a un proceso manual, a un proceso asistencial. Estas cualidades para juzgar la calidad en el cuidado de personas con heridas son el uno, la atención centrada en la persona. Pero recordemos que las enfermeras cuidamos, por lo tanto, esto se transforma a cuidado centrado en las personas. Las personas son nuestro núcleo básico de atención. Personas hospitalizadas, su familia o algún miembro significativo de la familia y por supuesto, hablamos también de los grupos donde se desenvuelve esa persona, esa familia y la comunidad que aloja a la familia. Nuestro núcleo de atención en el proceso de atención y cuidado de las personas con heridas no únicamente se limita a quien tiene la herida, también va a la familia, a los grupos y a las comunidades. Esta se convierte en un estándar de calidad en el proceso asistencial de las personas con heridas. Otra de las cualidades es la efectividad. La efectividad es la obtención de resultados. Esta obtención de resultados que vamos a lograr con la aplicación de la mejor evidencia científica disponible, es decir, con la aplicación de las intervenciones que han demostrado efectividad clínica para poder discernir entre qué intervención y qué otra intervención será mejor en el momento que nos enfrentamos a una persona con heridas. Ejemplo, ¿qué será mejor?
prevenir las lesiones por presión con ácidos grasos hiperoxigenados en una persona que tiene heridas o la movilización cada 2 horas de esa persona que tiene el riesgo de tener una herida, ¿no? O una lesión por presión. A eso se refiere la efectividad. Y por lo tanto, cuando avancemos en la disertación, hablaré un poco acerca de nuestro proceso de toma de decisiones para que tú lleves a la práctica aquella intervención que ha demostrado efectividad clínica conforme a la mejor evidencia científica disponible. La tercera cualidad es la eficiencia. Cuando hablamos de la eficiencia, hablamos del uso racional de los recursos, es decir, poner en práctica nuevamente nuestra intelectualidad para poder utilizar de manera racional, de manera inteligente, los recursos que tenemos disponibles al interior de nuestra institución de salud. También otra de las características es la equidad. Lograr que las intervenciones que nosotros pongamos en práctica alcancen resultados similares en la población sin ningún tipo de factor contextual, que también abordaremos más adelante. Llegamos a la parte medular porque siempre cuando hablamos de calidad y seguridad, pero la seguridad está inmersa en la calidad. No los podemos separar, los tenemos que ver de manera concatenada. Hablar de calidad y después de seguridad es un error de nosotros como profesionales sanitarios, porque cuando estamos hablando de calidad, va inmersa la seguridad, pero ojo, no la seguridad del paciente, la seguridad clínica, vista desde el enfoque tripartita. Nos preocupa no únicamente la seguridad de las personas hospitalizadas o de nuestro núcleo básico de atención, también nos preocupa la seguridad de quien cuida, es decir, de nuestros colaboradores, de nuestros colegas enfermeras, de nuestros profesionales sanitarios que están en primera línea, en cuidado directo a las personas. Pero también es importante abordar la seguridad de las personas, de nuestro núcleo básico de atención, la seguridad de nuestros colaboradores desde la seguridad de las instalaciones, porque de nada sirve que el paciente, que nuestro núcleo básico de atención reciba cuidados seguros, que nuestros colaboradores estén seguros si estamos trabajando en una institución que poco a poco se cae a pedazos, porque entonces afectaría la seguridad de nuestro núcleo básico de atención y la seguridad de nuestros colaboradores. Por eso es importante también hablar de la seguridad de las instalaciones. Y por último, la calidad posee una cualidad llamada oportunidad. Esta oportunidad de dar justo a tiempo, en el momento que se requiera, en el momento que identifico un riesgo de lesión, un riesgo de deterioro de la integridad cutánea, de un riesgo de deterioro de la integridad tisular, es el momento en el que pongo en práctica mis estrategias, mis intervenciones para la prevención de esa situación adversa, de esa situación en la que se encuentra nuestro núcleo básico de atención, o bien en el momento que comienzo a utilizar estrategias e intervenciones para poder dar resolución al problema clínico que se está presentando. En este caso, para poder resolver el deterioro de la integridad cutánea que presenta una persona con heridas. Vamos a comenzar a desglosar un poco estas cualidades de la calidad en el cuidado de las personas con heridas. La primera cualidad es el cuidado centrado en la persona.
Y como te he mencionado en la introducción, voy a hablar de la calidad técnica y la seguridad del paciente y de la calidad percibida y de la calidad de la gestión e institucionalización de la calidad. Pero particularmente esta cualidad de la calidad en el cuidado de las personas con heridas se correlaciona con dos dimensiones, con la dimensión de la calidad técnica y seguridad del paciente, pero sobre todo con la calidad percibida, porque vamos a cuidar desde el enfoque de una persona que tiene una herida. Por lo tanto, la terapia avanzada de heridas responde a las necesidades individuales e integrales de la persona. La persona tiene necesidades de sus esferas de constitución, desde la esfera biológica, psicológica, sociocultural, intelectual y espiritual, para lo cual el profesional de enfermería tiene que poner en práctica dos herramientas metodológicas imprescindibles. Por un lado, el proceso de enfermería, que como he mencionado anteriormente, el conocimiento avanzado del proceso de enfermería es una competencia clínica avanzada de las enfermeras que proveen terapia avanzada de heridas. No nos podemos deslindar de nuestra herramienta metodológica, porque tú vas a valorar, a diagnosticar, a planear, ejecutar y evaluar el proceso de cuidar, porque tú tienes que valorar a la persona en su totalidad, en su integridad, desde un punto de vista holístico para poder identificar las necesidades de cuidado y poder identificar y conocer, reconocer las expectativas que tiene la razón de ser de la disciplina enfermera, es decir, de la persona, para que puedas entonces responder a estas necesidades y alcanzar las expectativas y por lo tanto lograr la satisfacción de la persona con los cuidados que tú le vas a proveer con la finalidad de resolver los problemas clínicos derivados del deterioro de la integridad cutánea o tisular o bien desde las estrategias e intervenciones de prevención del riesgo de deterioro de la integridad cutánea o tisular. Como te he dicho hace un momento, las enfermeras no solamente vamos a cuidar la herida, las personas son nuestro núcleo básico de atención. Por lo tanto, el cuidado tiene que estar centrado en ellos. Tú tendrás que conocer a ciencia cierta y a profundidad las características de tu cliente, las características de la razón de ser de la disciplina enfermera. Es por ello que el cuidado centrado en la persona provee a la calidad percibida, porque nosotros aquí estaremos alcanzando las expectativas de las personas y satisfaciendo las necesidades de las personas que fueron identificadas en tu proceso de enfermería o en la gestión de casos en caso de que tú seas una enfermera de práctica avanzada en el cuidado de personas con heridas. Otra de las características de la calidad en el cuidado de las personas con heridas es la efectividad. Como te he mencionado en la mnemotecnia CESO, hablar de efectividad es alcanzar resultados. Para que tú puedas alcanzar resultados, tienes que poner en práctica tu proceso de toma de decisiones. Primero, has diseñado cuáles son los resultados que tú esperas alcanzar con tu proceso de cuidar y has promovido en la persona que establezca resultados que él mismo quiere alcanzar. Cuando provees el cuidado, tienes que hacer una correlación entre los resultados esperados versus los resultados obtenidos
y poder identificar el impacto que estas intervenciones han tenido desde 3 puntos de vista importantes. Primero, desde cuál ha sido el impacto, cuál ha sido el resultado que obtuvo la persona o el núcleo básico de atención. 2, cuál ha sido el resultado o el impacto que ha obtenido el profesional sanitario, el proveedor de cuidados, la enfermera. 3, tienes que verificar cuál ha sido el impacto o el resultado que ha obtenido la institución, la organización, porque tu cuidado no solamente impacta a la persona, también impacta en ti como profesional sanitario, porque una persona que ha alcanzado resultados en la gestión de su propia salud también impacta en los resultados como profesionales, porque no me vas a dejar mentir. Cuando tú logras que la persona obtenga resultados de valor, incrementa tu satisfacción laboral, incrementa tu motivación como enfermera, incrementa, además de todo, tu interés terapéutico y por lo tanto, incrementa esa inspiración y esa necesidad de cuidar basados en la mejor evidencia científica disponible. Y en la organización, si se logró satisfacer las necesidades de la persona o de nuestro núcleo básico de atención y de sus profesionales sanitarios, la organización obtendrá un impacto mayor que se puede medir en los costos de atención, que se puede medir con algún otro tipo de indicador global de calidad asistencial. Para que tú puedas lograr esta cadenita de resultados esperados, resultados obtenidos y verificar el impacto, tienes que poner en práctica tu toma de decisiones, donde van a converger tu experiencia como enfermera en terapia avanzada de heridas, tu conocimiento como una enfermera formada específicamente para proveer terapia avanzada de heridas y cuando estos dos convergen, de manera cuasi inmediata, vas a poner en práctica también en tu toma de decisiones las preferencias del paciente. Y por lo tanto, ve, estos 3 tópicos nos están hablando de que tú estás generando cuidados, intervenciones, estrategias, aplicando el resultado de la investigación, es decir, el conocimiento científico de carácter generalizable, o bien que estás poniendo en práctica las evidencias, las recomendaciones o los puntos de buena práctica adquiridos del proceso de enfermería basada en la evidencia. Pero además de todo, no te desvinculas del proceso de enfermería. Este proceso de toma de decisiones parte de la metacognición, como te he dicho anteriormente. Esta metacognición que es la información general, el conocimiento general que has adquirido de los procesos, los protocolos, los procedimientos de atención de las personas con heridas. Pero esta información puede quedar ahí, ¿no? Se puede quedar en la mente, se puede quedar en la memoria. Forzosamente tiene que pasar al pensamiento crítico para que la información haga interconexión y tú puedas llevarlo al razonamiento clínico con la intención de prevenir o resolver problemas clínicos de la población que estás cuidando. Ve cómo entonces, desde este proceso de toma de decisiones, tú sigues aplicando la enfermería basada en la evidencia y ahora ya no solamente se quedó como conocimiento aislado, ahora lo llevaste a la práctica basada en la evidencia con la finalidad de resolver problemas clínicos de las personas que tienen heridas o que tienen el riesgo de tener heridas. Para medir el impacto de la efectividad
desde los 3 puntos de vista que te comento, desde el paciente, desde el proveedor de cuidados y desde la organización, tendrás que generar indicadores de calidad que van a partir desde un valor basal, es decir, tienes que saber de dónde partes para poder verificar que lo que tú estás haciendo significa una mejora continua. Después avanzarás a un valor real, lo que estás obteniendo ahora, en este momento, y el valor estándar que se convertiría en tu meta. Esa meta que nos va a definir si hemos alcanzado los resultados esperados, si hemos logrado disminuir nuestra tasa de lesiones por presión en personas hospitalizadas, si hemos alcanzado la meta de nuestro indicador de prevención de lesiones por presión en personas hospitalizadas, o si hemos alcanzado nuestro estándar de prevención de lesiones asociadas a los adhesivos de uso médico, etcétera, porque hay infinidad de indicadores que hablarían acerca del impacto de tus intervenciones con fines de prevenir o resolver los problemas clínicos que se presentan en personas con riesgo de deterioro de la integridad cutánea o personas que tienen deterioro de la integridad cutánea o tisular. Ahora bien, vamos a avanzar a la tercera cualidad o la tercera característica de la calidad en el cuidado de las personas con heridas. Y me refiero a la eficiencia. Esta cualidad se refiere al uso racional de los recursos, pero yo no solamente quiero hablar del uso racional de los recursos desde el punto de vista de los recursos materiales, porque estoy convencido que el recurso más importante de todas las organizaciones de salud es el recurso humano, el capital intelectual, nuestros colaboradores. Y es aquí cuando tú utilices esta perspectiva de la calidad, exclusivamente refiriéndonos a la eficacia, tendrás que derivar, tendrás que asignarle funciones de prevención o de resolución de problemas clínicos en personas con heridas a aquellos colaboradores que han demostrado la competencia del cuidado, la competencia de liderazgo, la competencia de calidad, la competencia de gestión, porque no solamente, como lo he dicho anteriormente, es saber tratar a la herida, es saber tratar a la persona con heridas. Y por lo tanto, hablar de el uso racional de los recursos humanos es darle a cada quien lo que merece por lo que ha luchado y por lo que se ha preparado todos los días. Aquí tendríamos que ver, además de todo, aquellas estrategias de capacitación, aquellas estrategias de adiestramiento con la finalidad del cuidado de las personas con heridas. Hacer uso de nuestros perfiles de puesto, hacer uso de las competencias profesionales que también hace un ratito te mencionaba de manera general, competencias conceptuales, procedimentales, actitudinales. También tenemos que hacer un uso racional de los recursos materiales, de los recursos financieros en caso de que tú tengas alguna partida presupuestal en tu clínica de heridas, o también hacer uso racional de los recursos tecnológicos. Y cuando hablo de recursos tecnológicos es de toda esta tecnología avanzada que tú utilizas para proveer cuidados a las personas que tienen heridas o que utilizas para proveer cuidados a aquellas personas que tienen un riesgo de tener una herida como consecuencia del proceso de atención o bien como parte de un incidente relacionado con la seguridad del paciente. En este punto hablaré del poder de las enfermeras asistenciales para el uso racional de los recursos. Quiero mencionarte que hay situaciones que hacen que las enfermeras
impacten directamente en la disponibilidad y en la suficiencia de los materiales, de los insumos. Y estas circunstancias son los errores de omisión, es decir, de no hacer lo correcto, o los errores de comisión, hacer algo erróneo. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos visto personas que tienen apósitos inteligentes para el tratamiento avanzado de las heridas con fines de sostener una sonda, con fines de sostener a lo mejor un catéter, etcétera? Cuando nosotros no utilizamos de manera racional los recursos para los que se gestionaron, pues estamos impactando en la disponibilidad, porque la disponibilidad y la suficiencia tiene que ver con la productividad de los servicios. La productividad de los servicios que tú estás registrando en tus bitácoras diarias, porque se hace un análisis del consumo de esos insumos, se hace un análisis del consumo de esos materiales para poder hacer proyecciones y prospectivas. Si tú cometes un error de omisión o de comisión, directamente estás impactando en la disponibilidad y en la suficiencia. Cuando no utilizas de manera racional estos materiales, después viene entonces la percepción de falta de disponibilidad y de falta de suficiencia. Pero tendríamos que entrar en la conciencia de cada uno de nosotros de saber que los materiales se hicieron para algo. Me voy a bienaventurar y te voy a comentar. ¿Qué sucede con las gasas estériles? Las gasas estériles, con trama, sin trama, muchas de las ocasiones las utilizamos para limpiar nuestros zapatos o bien para ir al sanitario. Y estos errores en la utilización de los insumos impacta directamente, como lo he dicho reiteradamente, en la disponibilidad y en la suficiencia. Y le restamos la oportunidad a una persona de ser atendida con materiales de calidad. Entonces, quiero que veas acá la importancia que tú tienes como enfermera asistencial para garantizar la disponibilidad y la suficiencia de estos recursos para el momento en el que te enfrentas a cuidar a una persona con heridas o bien en el momento que te enfrentas a cuidar a una persona vulnerable o de alto riesgo de tener una herida como parte del proceso de atención. Entonces, dejemos ahora a un lado esa percepción de que nuestros hospitales no hacen lo suficiente para garantizar la disponibilidad y la suficiencia de los recursos. Mejor pensemos qué es lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra posición como enfermeras asistenciales para garantizar que estos recursos estén disponibles y sean suficientes en el momento de nuestro proceso de cuidado a las personas con heridas o con riesgo de tener una herida. La siguiente característica es la equidad. La equidad, como te lo he mencionado anteriormente, tiene que ver con lograr idénticos niveles de efectividad. Lograr niveles idénticos de efectividad es poner de manifiesto nuevamente nuestro proceso de toma de decisiones. Este proceso de toma de decisiones para lograr equidad tiene que ser basado en información que tú has obtenido a partir de tu proceso de valoración de la esfera biológica, de la esfera psicológica, de la esfera sociocultural, de la esfera intelectual y de la esfera espiritual, y no tiene que estar influenciada por ningún factor contextual, no tiene que ser influenciada por el credo, por la orientación erótico-afectiva, por el género, por la edad, no tiene que ser influenciada por la raza, por la etnicidad, por ningún factor. En las heridas es frecuente que muchas de las ocasiones pensemos de manera muy abrupta, ¿para qué voy a hacer una intervención en esta persona que tiene
alto riesgo vital, que tiene una alta tasa de mortalidad o que tiene un alto riesgo de morir. Y nosotros, como enfermeras, para lograr esta característica de la calidad, no tendríamos que pensar de esa manera. Tendríamos que estar pensando en lograr idénticos niveles de efectividad sin importar ningún factor contextual. La equidad en términos de calidad se correlaciona íntimamente con el principio de justicia de la bioética, de la justicia distributiva. Y recuerda, cuando hablamos de calidad, también es poner en manifiesto nuestros conocimientos de bioética, saber que somos personas cuidando a otras personas, que lo que nosotros hagamos tiene que estar basado en estos 4 principios de no maleficencia, de beneficencia, de autonomía y particularmente para lograr equidad en el principio de justicia. Ahora, también avanzamos a la siguiente característica de la calidad en el cuidado de las personas con heridas, la seguridad. Y como te lo dije al inicio de esta disertación en nuestro contenido y como lo he venido diciendo a lo largo, yo quiero verlo desde un enfoque tripartita. Sí me preocupa y mi cuidado sí está centrado en las personas, sí está centrado en nuestro núcleo básico de atención, en la persona hospitalizada, en su familia, en su grupo y en su comunidad. Pero también tengo que preocuparme por la seguridad de los colaboradores y por la seguridad de las instalaciones. Dejar de ver únicamente la seguridad del paciente y pasar a ver también la preocupación real, auténtica, de preocuparme y ocuparme de quien cuida. Porque está bien demostrado que si nosotros cuidamos a quien cuida, su satisfacción laboral va a aumentar, va a incrementar y por lo tanto hará todo lo posible por alcanzar la satisfacción de las personas a las que está cuidando. Por eso tenemos que ver a la seguridad clínica con un enfoque tripartita. Para poder hacerlo, necesitamos hacer un análisis de riesgos y problemas. Para poder hacer este análisis de riesgos y problemas en el proceso de atención y cuidado de las personas con heridas, es importante que tengamos nuestra base de incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Y para poder tener esta base de notificación de incidentes, es también imperante que promovamos la notificación y el registro, porque de otra manera no vamos a poder conocer los riesgos, no vamos a poder conocer los problemas a los cuales se enfrenta la población con heridas si no hay notificación. Y vuelvo a hacer un paréntesis importante. Date cuenta, compañera enfermera asistencial, tu trabajo vale y vale demasiado. Tiene un valor quizá inimaginable para ti. Pero si tú no notificas incidentes relacionados con la seguridad del paciente, condenamos a nuestras instituciones de salud a seguir repitiendo la historia. Cuando nosotros notificamos, cuando nosotros analizamos, garantizamos que nuestra organización de salud sea una organización aprendiente, que aprenda de los errores en el proceso de atención. Aquí quiero también reiterar, buscamos procesos susceptibles de mejora continua. No buscamos personas culpables de lesiones por presión, no buscamos personas culpables de una infección del sitio quirúrgico. Buscamos procesos susceptibles de mejora continua. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues a partir de este análisis de riesgos y problemas. Un riesgo es aquello que todavía no sucede,
Por lo tanto, es importante que notifiques las cuasifallas en tu proceso de atención, en tu proceso de cuidado de las personas que ya tienen heridas o de las personas que tienen vulnerabilidad de tener una herida. Cuando tú no movilizas a una persona, como lo dice la guía de práctica clínica, como lo dice tu proceso al interior de tu hospital o como lo dice tu protocolo al interior del hospital, eso se transforma directamente en una cuasifalla. ¿Por qué? Pues porque tú has omitido una intervención que está escrita en tus procesos, en tus protocolos, en tus procedimientos. Pero si esa omisión de ese cuidado, de esa intervención, de esa evidencia generó un daño en la persona, ya no es un riesgo, ahora es un problema que se transforma a un evento adverso porque ya has generado una lesión, porque ya has generado un daño que puede ser leve o que puede ser moderado y que ha surgido como consecuencia del proceso de atención. Pero si esta persona tiene un daño grave o bien tiene e incluso la pérdida de la vida por esta omisión, por este error de comisión, entonces sigue siendo un problema, pero ya no un evento adverso. Ahora es un evento centinela. Y por lo tanto, pues nosotros vamos a utilizar como insumo nuestra matriz de riesgos y problemas que se transforma en nuestra base de notificación de incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Aquí es donde quiero hacer mención a una estrofa de nuestro himno nacional a la enfermería mexicana que dice, prevención es tu misión. Es importante que partamos de este análisis para poder prevenir los riesgos y para poder entonces tratar los problemas de nuestro proceso de atención a las personas con heridas o con vulnerabilidad de tener una herida, pero sigue siendo imperante la prevención. Y aquí también quiero recordarte los estudios de seguridad del paciente, como el estudio INEAS y el estudio IDEAS, donde se demostró que el 67% de los incidentes relacionados con la seguridad del paciente pueden ser totalmente prevenibles. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que cuando hablemos de seguridad clínica, pues sigamos midiendo, sigamos viendo todo el proceso con ojos de prevención. Para poder prevenir, entonces necesitamos ser proactivos, necesitamos tener un enfoque proactivo y dejar a un lado el enfoque reactivo. El enfoque proactivo se va a correlacionar con nuestro análisis de riesgos y problemas, pero también con otras herramientas administrativas que yo estoy muy seguro tú conoces, como la herramienta de análisis, modo, efecto y fallo, para poder identificar los modos, los efectos y los fallos del proceso de atención de las personas con heridas o bien de las personas que tienen vulnerabilidad de tenerla. Tú vas a hacer un análisis de ese proceso e identificarás las potenciales fallas para poder implementar barreras de seguridad. Y las barreras de seguridad tienen el enfoque proactivo. Prevenir es nuestra misión y así lo dice nuestro himno a la enfermería mexicana. Y quiero que lo notes, aquí sigue siendo algo imperante. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad de nuestro núcleo básico de atención del paciente, de su familia, del grupo o de la comunidad, nos exige el conocimiento y la aplicación de las normas oficiales mexicanas, de las campañas sectoriales, de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, de las metas internacionales de seguridad para el paciente, el conocimiento y aplicación de las guías de práctica clínica, el conocimiento y aplicación de los planes de cuidados de enfermería.
Todas estas estrategias van a garantizar la seguridad de nuestro núcleo básico de atención. Y si tú no me crees, solamente basta con que des una revisada a los numerales de nuestra norma oficial mexicana 019, donde se estipula que tú tienes que conocer y aplicar todo lo que te estoy haciendo mención aquí con fines de garantizar la seguridad de nuestra razón de ser. Pero también es importante, como te lo he venido diciendo, la seguridad del trabajador. Hacer un análisis de los riesgos laborales, conocer los actos inseguros de los profesionales, de los proveedores de cuidados, cuando se enfrentan al cuidado de una persona con heridas o con el riesgo de tenerla. Porque tienes que identificar cuáles son esos actos inseguros que el personal, que los colaboradores practican frecuentemente y cuáles son aquellas condiciones inseguras en las que los profesionales, los proveedores de cuidados se enfrentan cotidianamente para que puedas implementar acciones preventivas y acciones correctivas. Es importante que entonces veas que así como lo notas aquí en esta diapositiva, la seguridad del colaborador para ti tiene que ser importante. Si tú eres gerente, si eres directivo, eres del cuerpo de la alta dirección de la enfermería, tu trabajo primordial es garantizar seguridad del colaborador para que el colaborador garantice seguridad de los pacientes, seguridad de nuestra razón de ser. Bien, ahora, desde el otro punto de vista de este enfoque tripartita, tenemos la seguridad de las instalaciones. La seguridad de las instalaciones, por lo regular, van enfocadas a la certificación de hospital seguro, pero también quiero explorar aquella responsabilidad social que tiene la industria del cuidado de la salud. Verificar qué tan seguro es, ya no solamente para las instalaciones, sino para el entorno, nuestro proceso de cuidado de las personas con heridas. Porque yo estoy casi seguro que tú te has dado cuenta que en el momento de cuidar a una persona con heridas, pues utilizamos algunos insumos. Estos insumos tienen empaques primarios, empaques secundarios, los cuales depositamos en la basura. Pero además, en el momento de cuidar a las personas con heridas, utilizamos para el cuidado directo compresas, utilizamos apósitos, utilizamos gasas, utilizamos vendajes, etcétera. Y estos, dependiendo de las características, se pueden ir a los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y es aquí donde tendríamos que explorar si ese servicio de destino final de nuestros residuos peligrosos biológico-infecciosos están autorizados por la Semarnat para garantizar el destino final o si nuestro servicio de destino final de estos residuos es de dudosa procedencia por el impacto que pudiese llegar a tener en el entorno, en la comunidad donde se encuentra nuestro hospital. Tendríamos que ver la seguridad de las instalaciones más allá de las instalaciones y poder medir también el impacto o la huella de carbono que deja nuestra actividad altamente especializada cuando cuidamos a personas con heridas o con vulnerabilidad o riesgo de tener una herida en el proceso de atención. Y ya para casi finalizar esta disertación, llegamos a este punto donde hablamos de la oportunidad como una característica de la calidad en el cuidado de las personas con heridas. Como te lo he mencionado en la diapositiva donde vimos la mnemotecnia CESO, que espero no se te olvide, hablar de oportunidad es hablar del justo a tiempo. Hablar de justo a tiempo es cuando tú identificas un riesgo o cuando identificas un problema en las personas dentro del proceso de atención. En ese momento que tú lo has identificado, tienes que poner en práctica todas tus competencias profesionales para prevenir o para resolver ese problema que has identificado. Para ello, necesitamos autoridad legal.
la autoridad legal que nos confieren nuestra Carta Magna, nuestras leyes, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas y que proveen autonomía a los profesionales sanitarios, particularmente a las enfermeras, para la prevención y la resolución de problemas. Cuando nosotros hablamos de autoridad legal y de autonomía para la resolución o prevención de problemas clínicos en las personas con heridas, podemos estar mencionando también al rol ampliado de enfermería, al que hemos denominado enfermería de práctica avanzada. Y esta enfermería de práctica avanzada nos está dando otra vez un destello de proactividad, porque no vamos a esperar a referir a la persona con otro profesional sanitario para la prevención o resolución de problemas. Nosotros comenzaremos desde nuestra competencia, desde nuestra autoridad legal para prevenir o para resolver esos problemas clínicos que identificamos, que diagnosticamos y que por lo tanto estamos obligados a prevenir y estamos obligados a resolver. Esta proactividad tiene que ir muy ligada de la autonomía, porque tú lo identificas, tú lo diagnosticas, tú lo tienes que tratar y no derivar a otro profesional, salvo que tus competencias no sean suficientes de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu experiencia, y entonces en ese momento sí es sabio derivar a otro profesional sanitario, a otro nivel de atención. Pero tú como enfermera de práctica avanzada, pues posees las competencias clínicas avanzadas para prevenir y para resolver los problemas que se presentan en el proceso de atención de las personas con heridas. Hemos llegado a la parte final y quiero hablarte de las conclusiones. Estas conclusiones que a lo mejor van a generar un poquito de controversia, a lo mejor puede generar un poquito de molestia en algunos de ustedes, pero yo soy un fiel creyente de que cuando hablamos de calidad en el cuidado de las personas con heridas, nos pintamos una P en la frente. Y esta P, a lo mejor, pues ya tú te ríes, ¿no? O nos reímos porque pensamos que es la P de pensativos. Y sí, porque somos pensativos de la enfermería, porque somos intelectuales del cuidado, porque somos científicos del cuidado. Pero esta P tiene una razón de ser. Porque recuerda que te hablé de estas 6 características y voy a volver a retomar. Cuando hablo del cuidado centrado en la persona, hablo del proceso de enfermería. Proceso, aquí está tu primera P en la frente. Este proceso de enfermería en el cuidado de las personas con heridas habla de la satisfacción de las necesidades en salud de la población o de tu núcleo básico de cuidados, de la persona, de su familia, del grupo, de la comunidad, pero a su vez, con la aplicación del proceso de enfermería, alcanzas satisfacción profesional al verificar que los resultados esperados son iguales a los resultados obtenidos después de practicar o después de implementar tu proceso de cuidar. También te hablé de la efectividad como esta práctica de enfermería basada en la evidencia. Y aquí está tu segunda P, práctica de enfermería basada en la evidencia, con la finalidad de obtener los resultados de impacto. Resultados de impacto, recuerda, para las personas a las que cuidas, para ti como profesional sanitario, como proveedor de cuidados y para las organizaciones de salud. Tú vas a obtener resultados de impacto poniendo en práctica intervenciones que han demostrado su efectividad clínica porque son resultado de la mejor evidencia científica disponible. La eficiencia que se logra a través de proyecciones, de perspectivas, de la productividad que registras todos los días en tus registros clínicos de enfermería, en tus bitácoras, que son 20,000 dentro de los servicios,
Ahí está tu tercera P. Y esta nos va a hablar de la disponibilidad y de la suficiencia de recursos. Recuerda, no solamente de recursos materiales, también de recursos humanos, de recursos financieros, de recursos tecnológicos y que surgieron de las proyecciones y de las perspectivas que se hacen a partir de tu productividad como enfermera asistencial. La siguiente característica, la equidad. Y aquí está tu cuarta P en la frente. El principio de la bioética. No me dejarás mentir, te hablé de justicia distributiva, darle a cada quien lo que necesita conforme a sus preferencias y poniendo en práctica tus competencias necesarias, tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales. La quinta característica, la seguridad. Y también aquí está tu quinta P en la frente. Prevención es nuestra misión. Nuestra misión es evitar daños innecesarios en el proceso de atención de las personas, no únicamente de las personas con heridas o que tienen riesgo de tener una herida, sino de todas las personas que depositaron su confianza en ti como enfermera, en tu institución, en tu segunda casa. Y por último, la característica llamada oportunidad, donde te mencioné la práctica avanzada de enfermería. Y ahí está tu sexta P en la frente. Y cuando hablamos de oportunidad desde el punto de vista de la práctica avanzada de enfermería, te hice mención al justo a tiempo. Tú identificas una situación de vulnerabilidad, implementas intervenciones de prevención. Tú identificas algún problema, entonces pones en práctica intervenciones para la resolución de ese problema inmediatamente después de la identificación. Y quiero que notes todas estas características de la calidad en salud que puedes llevar no únicamente en el proceso de atención a las personas con heridas, lo puedes llevar en el proceso de atención de todas las personas a las que estás cuidando, porque tienes que recordar que tienes una posición privilegiada y muy significativa en este mundo. Reitero, como dice nuestro himno nacional a la enfermería mexicana. Recibes vida nueva y despides con amor a quien se va. No hay otro profesional sanitario que se encuentre en los momentos más trascendentales de la vida. No hay otro profesional sanitario que garantice la supervivencia de la especie si no es la enfermera que ejerce la enfermería con conciencia y conciencia. Ha sido un gusto para mí estar aquí con ustedes.